Sean bienvenidos al Aula Bíblica. Bendiciones para su vida. Esta plataforma se complace en presentar a nuestro pastor y maestro expositor de la Palabra de Dios, el profesor Fran Mendoza Martínez, de Lima, Perú, con la siguiente clase que él ha preparado para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en este programa de aprendizaje bíblico. Muchísimas bendiciones en esta tarde, amable estudiante de nuestra aula bíblica. ¿Quién fue la esposa de Caín? Pensemos unos instantes. Tenemos el gráfico, la llave azul y la pregunta, ¿cierto? Vayamos al libro de Génesis para poder desentrañar este interrogante. Capítulo 4 del Génesis, versículo 17. Capítulo 4 del primer libro de la Biblia, el Génesis, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y conoció Caín a su mujer. Es lo que resaltamos en este versículo. La palabra ahí conoció es un, es un hebraísmo, eh, es una expresión que habla eh, de la intimidad sexual que tuvo Caín, el primer homicida, el primer asesino de toda la historia de la humanidad, con una mujer. ¿De acuerdo? Vamos a releerlo. Y conoció Caín a su mujer, dice la cual, perdón, la cual concibió y dio a luz a quién, a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Caín aún edificó, mire usted, esa ciudad y la llamó con el nombre de su hijo Enoc. ¿Mm? Bien, ¿quién fue entonces la esposa de Caín? Número uno, una de sus propias hermanas. Usted se imagina que en aquel entonces los padres de Caín fueron Adán y Eva, ¿cierto? Pero aparte de Adán y Eva, no existían más personas. No habían eh, otros padres biológicos para Adán y Eva, puesto que Dios creó a Adán conforme a su imagen. Y de la costilla de este primer hombre eh, diseñó el Señor a Eva. Entonces, ambos fueron la primera pareja humana. Por ahí he escuchado que alguien o algunos han pensado y han sostenido de forma muy equívoca, muy errada, de que cuando, cuando Eva dio a luz a Caín, ya tenía más hijos antes de Caín, lo cual es falso. Y ellos citan, por ejemplo, dentro de la sentencia que le hizo Dios a la mujer en el capítulo 3 del Génesis, capítulo 3, versículo 16. Lea conmigo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Multiplicaré en gran forma. Eh, esto es una alusión al hecho de que, una predicción también, por supuesto, al hecho de que toda mujer normalmente, antes de dar a luz, experimenta dolores en su vientre y en sus preñeces. Dice, darás a luz los hijos. Los hijos, ¿por qué? Porque Eva tuvo muchos hijos.
cuando tuvo intimidad con Abel. Muchos hijos. Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? Tuvo que ser indudablemente una de sus propias hermanas. Y esto, ¿cómo lo, cómo lo pudiéramos nosotros comprobar? Quiero que leamos el capítulo 5 del Génesis. Capítulo 5 del Génesis. Versículo 4 en adelante. Y fueron los días, no, versículo 3, vamos a leer a partir del versículo 3. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años. Fíjese, Adán, un hombre conservado a esa edad, pudo haber tenido una apariencia aún juvenil, porque no era como hoy por hoy, que a esa edad, imaginémonos, las personas pues experimentan una vejez muy avanzada, y vivir 103 años, vivir 130 años es pues una hazaña, algo para el récord Guinness, ¿cierto? Algo muy raro, una longevidad que muy pocos la tienen, muy pocos. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Mire, y engendró hijos e hijas. Ahí está. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Adán murió a los 930 años. Eh, y a los 800 años, ¿cierto? Adán eh, engendró hijos e hijas. Ahí está el texto, se lo estoy leyendo, de forma literal, de forma textual. La pregunta es, estos hijos e hijas que tuvo Adán, eh, podían procrear, podían unirse entre ellos mismos para hacer posible la extensión, la reproducción de la especie humana? Pues la respuesta es sí. De forma necesaria hubo una relación incestuosa o entre parientes. La respuesta entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? Fue que fue una mujer anónima, porque no se menciona el nombre. Hemos leído el capítulo 4 en el versículo 17. Una mujer con quien tuvo una relación incestuosa. Por cierto, no había una ley del incesto, no había una prohibición para que ningún hombre ni ninguna mujer eh, con parentesco, llámese primo, hermanos o sobrinos y tíos, pudieran unirse en matrimonio. No había esa prohibición, no había esta reglamentación en contra de estas relaciones incestuosas. Esto se introdujo cuando leemos en Levítico, como parte de la ley mosaica. Capítulo 18 de Levítico, busquemos Levítico 18, versículos 6 al 18. Vamos a leerlo. Versículos 6 al 18. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, como lo hizo Caín. Ningún varón se llegue o tenga un encuentro íntimo sexual a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Eso es un eufemismo. Descubrir su desnudez o conocer a alguien, tal como lo leímos en capítulo 4 de Génesis, versículo 17, es un eufemismo, una forma más refinada, por decirlo así, menos vulgar,
de hacer alusión a las explícitas relaciones sexuales. ¿Están entendiendo? Amén, por supuesto que sí. Yo Jehová, versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Tremendo, ¿cierto? Luego habla en el versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre e hija de tu madre. En este caso lo que hizo Caín. Nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Notorio este versículo 9. La desnudez de tu hermana. Esto es una aplicación de lo que hizo Caín. Él contravino, lógicamente por ignorancia, y no se dio cuenta que esto era cometer un incesto, un pecado, que estuvo penado como parte de los actos de inmoralidad sexual prohibidos por la ley mosaica en el tiempo de Moisés, del patriarca Moisés. Usted puede leer todo el capítulo 18 y, y se nos detalla estas prohibiciones de las relaciones o los contactos o los vínculos incestuosos. ¿Quién fue la esposa de Caín? Una mujer, mirando el gráfico, una mujer que se enamoró de él, ¿cierto? A pesar, muy a pesar de la fama de su pecado de homicidio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta mujer como hermana de Caín tuvo que llegar a enterarse del homicidio tan grave que cometió en contra de su hermano. Capítulo 4 del Génesis, los primeros 8 versículos. Vamos a detallarlo eh, más adelante. ¿Y quién fue entonces la esposa de Caín? Fue una mujer que no quiso vengarse de Caín a pesar que había dado muerte a su hermano Abel. Si leemos el capítulo 4 del Génesis, volvamos al capítulo 4 de este primer libro de la Biblia, de la palabra de Dios, y leemos los versículos 14 y 15. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mire cómo pensaba Caín, producto de su culpabilidad y su temor. Caín desarrolló un temor, un miedo tal al punto de imaginarse que cualquiera que lo viera por ahí, caminando, andando, lo mataría. Irremediablemente lo mataría. Inevitablemente perdería la vida como un acto de venganza, porque él había sido consciente de que había matado a su hermano y de que era algo malo delante de Dios. Versículo 14. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esto pensaba Caín en su mente. Versículo 15, la respuesta del Señor. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios guardó a Caín de la muerte. Y Dios se encargó de poner una señal, entendemos visible, no se especifica qué clase o qué tipo de señal pudo haber sido. eh, de pronto una especie de huella digital, um, un tatuaje, ¿cierto? Algo así, o algo, un lazo, una prenda, algo que lo distinguiera de todos y que sea una señal en contra de que alguien se levante contra él, evidentemente sus hermanos, y aún sus padres, no creo, pero sus hermanos eh, pudieron haberlo hecho y darle muerte a Caín, a este primer homicida. Ahora, Caín, lógicamente, reflejó al matar a su hermano Abel el espíritu eh,
el espíritu de muerte del diablo, del maligno, del padre de toda mentira, de Satanás. Muy bien, en el siguiente gráfico tenemos ahí la pregunta: ¿qué presentó como ofrenda Caín a Dios? ¿Cuál fue la ofrenda que presentó Caín, con la cual estuvo frente al Señor? Quiero que para esto examinemos el capítulo 4 del Génesis, los primeros 9 versículos. ¿Les parece? Muy bien. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Interesante. Caín fue el primogénito, el primer hijo, que resultado, el producto de esta eh, relación sexual entre entre Adán y Eva. Conoció, otra vez tenemos ahí el eufemismo, la forma de señalar a las relaciones sexuales. Pero nótese la expresión de Eva. Ella estaba convencida, segura, que por voluntad de Jehová ella había querido este varón. Y obviamente tuvo que haberlo considerado como un hijo piadoso, un hijo bueno. Y después nació Abel. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo, o pudiéramos traducirlo como llegando el momento preciso, el tiempo adecuado, el día eh, adecuado, apropiado, propicio, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note usted, del fruto de la tierra. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, los primeros, de lo más gordo de ellas, lo más excelente, lo más saludable, lo mejor, en otras palabras. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál fue el detalle que marcó la diferencia respecto de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel? ¿Qué considera usted? ¿Mm? Abel trajo, dice, de los primogénitos de las ovejas. Abel se molestó, perdón, Caín se molestó. Se ensañó su semblante, fue algo exterior muy notorio, su cara, su rostro, nos imaginemos, ante la desaprobación del Señor en cuanto a su ofrenda. Entonces, mirando nuestra lámina, este gráfico que a puño y letra les he confesionado y que es habitual en cada lección, cada enseñanza que yo les imparto, tenemos ahí tres flechas de color amarilla, ¿cierto? En la primera flecha vamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿qué presentó como ofrenda Caín a Dios? El fruto de su tierra egocéntrica, orgullosa y religiosa, o sea, la forma muy personal de honrar a Dios, porque esto muestra una religiosidad en Caín, con la ausencia del Cordero de Dios. El fruto, dice en el versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra. Este fruto de su tierra hablaba de su corazón, de forma simbólica, su corazón cerrado, vanaglorioso, y también con una muestra de religiosidad, con la ausencia de Cristo, con la ausencia del Cordero de Dios. Pero en segundo lugar, lo que presentó Caín como ofrenda a Dios fue un sacrificio de impiedad.
un sacrificio de impiedad. Leamos Proverbios, capítulo 21. Proverbios, el capítulo 21, versículo 27. ¿Lo encontró? Amén. Bien, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofrecido con maldad. Nótese bien, el sacrificio de los impíos. La pregunta es, ¿fue acaso el sacrificio de Caín de un hombre impío? La respuesta es sí, es un sí, es afirmativa. Sí, fue un sacrificio de impiedad. Cuando hablamos de piedad nos referimos al amor santo, reverente, que el Hijo de Dios, que el creyente siente y experimenta por Dios. El sacrificio de Caín no fue piadoso, no procedió de un corazón cristocéntrico que ocupara a Dios como el centro en su interior. El sacrificio de Caín era malsano, no era bueno. Y fue el resultado, en tercer lugar, o el producto de sus obras malas, o de sus malas obras. Primera de Juan, busquemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 12 leemos, no como Caín, mire el ejemplo que da el apóstol Juan, que era del maligno, o sea, de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? La pregunta. Porque sus obras eran malas, simplemente porque sus obras eran malas. Y eso era el resultado de su corazón malo. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y Caín tuvo un corazón malo, un tesoro dañino, perverso, impío. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El sacrificio de Caín reflejaba la justicia de Caín, perdón, de Abel. El sacrificio de Abel era simbolismo de un hijo de Dios en cuya vida había un sentido de cristocéntrico. La ofrenda de Abel tenía, sin duda, pues la presencia del Cordero de Dios. Amén. Porque Abel es contado dentro de los hombres y mujeres de la fe. Hebreos capítulo 11. Busquemos el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La ofrenda, el sacrificio de Abel eh, daba testimonio de que él era un hombre justo, un hombre acepto delante de Dios, a diferencia de Caín. Y, y por lo tanto la ofrenda de Abel tenía la presencia del Cordero de Dios, en contraposición a la ofrenda de Caín, que tenía la ausencia del Cordero de Dios, que en vez de ser cristocéntrica, era egocéntrica. Isaías capítulo 53, Isaías. Busquemos Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como cordero, mire. Y como oveja, recordamos que Abel le presentó de lo más gordo, del primogénito de sus ovejas. Esta oveja miraba a Cristo. Amén. La fe en Cristo de Abel. Dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo Jesús
como oveja y como cordero fue sacrificado por usted y por mí, por su iglesia escogida. Vamos a retomar para leer la última parte, los últimos versículos del capítulo 4 del Génesis. Eh, Me refiero a los versículo 6 al 9. Entonces Jehová dijo a Caín en esta narrativa: ¿por qué te has ensañado? ¿Te has molestado? ¿Te has enfadado? ¿Te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, o a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Dios como que quería darle una nueva oportunidad a Caín, para que él pueda arrepentirse de su necedad, de lo que sentía, de su reacción. Si bien hicieres, ¿no serás acaso enaltecido? Es como si Dios le invitara: Caín, desiste de tu enfado, haz el bien. Dice, el pecado está a la puerta. Hay una advertencia de Dios ahí. Amén. Para con Caín. El pecado está ahí a la puerta. Está próximo. Depende de ti, si tú le das cabida. Si tú, si tú accesas la puerta del pecado. Con todo esto, a ti será su deseo. Porque Caín estaba siendo tentado por el pecado. Ahora, no solamente la ofrenda de Caín fue egocéntrica, eh, fue mala, impía, perversa, sino también su reacción ante la desaprobación de Dios y lo que pensaba hacer, en lo que estaba siendo tentado Caín. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que pretendía hacer Caín con Abel? Sigamos leyendo, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Vamos a que salir un rato. Seguramente a distraerse, a pasear. Y, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tenemos aquí la primera tragedia humana, la primera muerte de un hombre justo como Abel, el primer integrante de la iglesia veterotestamentaria. Caín fue el primer integrante, por decirlo así, de la iglesia del diablo, de un pueblo al servicio de Satanás, de instrumentos humanos al servicio del maligno. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, soy acaso el cuidador, el vigilante de mi hermano. No lo sé. Caín mintió de forma descarada, tras haber consumado su acto cruel, su acto de homicidio ante su propio hermano Abel. Y esto lo hizo por envidia, quizás por celos, por una reacción impulsiva de maldad, de impiedad, de egocentrismo, y porque sus obras eran malas, como el apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 3, que lo hemos leído, versículo 12. Juan el Bautista dijo en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿qué presentó como ofrenda a Caín a Dios? Presentó la ausencia del Cordero. Presentó una vida egoísta eh, y nada agradable delante de Dios. Una vida impía, procedente de un corazón malo, enceguecido, instrumento del maligno de Satanás. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, por esta enseñanza, por esta lección eh, que he impartido a tu pueblo, Señor, a tu iglesia.
Te pido, Señor, sabiduría, que, que mis hermanos, mis hermanas, nuestros apreciados estudiantes de nuestra aula bíblica puedan ser muy favorecidos, muy instruidos con esta lección, que le puedan servir también para que puedan posteriormente enseñar estas lecciones, estos gráficos como guías de estudio, que le puedan servir a ellos también, oh Señor, y para que puedan desempeñar su labor de enseñar la verdad bíblica a las personas. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. ¿Y cuánto dicen amén? Amén. Le pido sus oraciones. Soy el profesor, maestro bíblico Fran Mendoza Martínez de Lima, Perú. Usted puede suscribirse totalmente gratis a nuestro canal en YouTube, Aula Bíblica del profesor Fran Mendoza Martínez, y podrá acceder a más de 30 videos y programas de lecciones y enseñanzas que han sido editados para su instrucción y aprendizaje y crecimiento espiritual de la palabra de Dios. También le invitamos a que le dé like o me gusta a cada video y de esa forma nos siga. Recomiende nuestro canal a sus amigos y hermanos en la fe. Gracias por sintonizarnos y muchas bendiciones.